Muchas gracias por la invitación. Un poco la idea es hablar un poco de los diagnósticos diferenciales que se pueden presentar, ¿sí? En las distintas etapas o situaciones de- de esta enfermedad, ¿sí? Sabemos que tal vez la forma clásica, más fácil de pensarla o de llegar a un diagnóstico es en pacientes recién nacidos de término, predominancia del sexo masculino. La eliminación del meconio después de las 48 horas es un dato bastante característico, a pesar de que ya Di Lorenzo en el 2014 habló de que el 50% de los pacientes con esta patología puede presentar igual meconio en las primeras 24 horas. La evacuación explosiva luego del tacto rectal o de los enemas, ¿sí? En los médicos más avesados incluso también es importante el tacto rectal con la sensación de un tono mayor. Y bueno, y después la clínica clásica de obstrucción intestinal con distensión abdominal y vómitos, ¿sí? Si además sumamos a esto, a este cuadro antecedentes familiares de enfermedad de Hirschsprung o síndromes asociados, como por ejemplo el síndrome de Down, donde es mucho más frecuente esta patología, a pesar de que menos del 1% de estos pacientes en realidad tienen enfermedad de Hirschsprung, como también otros síndromes, como por ejemplo el síndrome de hipoventilación central congénita, el Mowat-Wilson, el Waardenburg, que en una de sus situaciones es en el 100%, ¿sí? Esto podríamos decir que nos simplifica bastante el diagnóstico, pero bueno, no siempre es tan fácil. Y dentro de los pacientes recién nacidos, la clínica de oclusión intestinal puede darse en varias situaciones. Como forma práctica para clasificarlo, quizás las podemos dividir en las mecánicas y en las funcionales. La enfermedad de Hirschsprung sabemos todos que está en las funcionales. Pero bueno, vamos a empezar por algunas de estas posibles patologías que nos pueden confundir, ¿sí? En primer lugar, las atresias intestinales, que es una obstrucción mecánica extraluminal, es de las principales causas de obstrucción intestinal en los pacientes neonatos. Sabemos que la atresia duodenal es por lejos la más frecuente de las atresias, suele tener síntomas más inmediatos, altos, ¿sí? Y tenemos como dato patognomónico tal vez en la radiografía el signo de la doble burbuja, ¿sí? Sin embargo, bueno, la atresia colónica, que es la que afecta particularmente el colon, que más dificultad nos va a dar a veces para hacer este diagnóstico diferencial, es la menos frecuente de las atresias, se suele dar aislada en 2/3 de los casos, situación que también se da esto en enfermedad de Hirschsprung, más allá de los síndromes asociados, y suele dar un cuadro de oclusión intestinal, por eso está en este grupo, ¿no? Distensión abdominal progresiva, segundo o tercer día empieza con los vómitos, a diferencia, como les decía, de la duodenal, que son más inmediatos. ¿M? La idea es también ir hablando un poco de algunos artículos que nos den un poco de base científica, ¿sí? En este artículo que se centró en 6 casos que ellos tuvieron, pero hicieron una revisión bibliográfica bastante interesante, muestran una incidencia de la atresia de colon bastante baja, o por lo menos más baja que la enfermedad de Hirschsprung. eh, y se llega al diagnóstico con el enema de contraste también, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque en este caso lo que vamos a ver en realidad es un colon distal bien pequeño o hipoplásico. Y en esta misma publicación sugieren la biopsia rectal, sea intraoperatoria o previo al restablecimiento del tránsito. ¿Y por qué? Bueno, porque ya ha habido casos reportados, este es un grupo japonés que reportó 13 casos de pacientes con diagnóstico de atresia de colon, en los que tuvieron muchos inconvenientes post-anastomosis. Y eso les llevó a tener unas cuantas cirugías antes de llegar al diagnóstico final de Hirschsprung, ¿sí? Si bien es una asociación poco frecuente, es algo que hay que pensarlo por lo menos en los momentos de hacer las cirugías. Pasando a otro tipo de obstrucción bastante frecuente o de las que tenemos que siempre tener en la cabeza, en este caso es intraluminal y es el ilio meconial. Bueno, cuando hablamos de ilio meconial, casi que hablamos de fibrosis quística. En el 80-90% de los pacientes con ilio meconial tienen fibrosis quística, ¿sí? Sabemos que es una enfermedad genética, autosómica recesiva, tiene una incidencia interesante en Argentina de 1 en 6.100 nacidos vivos, ¿sí? ¿Y por qué es sí, luminal? Porque bueno, lo que genera es
un tapón de meconio que se instala en el hilo distal bien espeso y esto ocluye el tránsito, ¿sí? Es importante tener en cuenta que 30% de los pacientes que se presentan como hilio meconial pueden tener falso negativo en la pesquisa neonatal, ¿sí? Que esto obviamente nos va a dificultar más el diagnóstico, ¿sí? En los pacientes puede haber algún tipo de evacuación, sean escasas, intermitentes y bastante espesas, o bien puede directamente tener falta de eliminación de meconio. En las radiografías y en el colon por enema vamos a ver signos de obstrucción intestinal, ¿sí? La ausencia de aire distal que antes comentaba Daniel. Se va a ver un microcolon por defuncionalización y el signo del aire meconio que se puede ver en partes de este colon hipoplásico, que también es bastante característico, ¿sí? En estos pacientes, las complicaciones, que incluso a veces en las radiografías se pueden llegar a ver calcificaciones por estas complicaciones ya, como la perforación o la peritonitis, esos casos sabemos que van a ir a cirugía, pero bueno, en el caso del hilio meconial simple, el no complicado, muchas veces puede resolverse con el mismo colon por enema diagnóstico o si no se pueden hacer tratamientos conservadores con enemas salinos o N-acetilcisteína. Otra obstrucción mecánica intraluminal que siempre genera esta confusión con el hilio meconial es el síndrome del tapón meconial, ¿sí? Se da mucho más en prematuros, hijos de madre diabética, hijos de madre que recibieron sulfato de magnesio como consecuencia de eclampsia, ¿sí? Lo que se dice es que esto puede deberse a una inmadurez colónica que genera éstasis y en ese lugar se genera el tapón, generando el síndrome obstructivo distal. Cuando uno hace el colon por enema, puede incluso hacer que se evacúe el tapón meconial, que ahí se ve, a veces queda como un molde colónico del mismo tapón, y el mismo colon por enema puede entonces terminar siendo también terapéutico, ¿sí? En estos pacientes se sugiere por el tapón meconial, hacer un test del sudor para descartar la fibrosis quística, pero también una biopsia rectal. ¿Y por qué? Porque, bueno, está clara esta posible asociación. Estamos hablando de una patología que no es muy frecuente, pero que tanto en este estudio que se hizo en el 2008 con 77 pacientes que descubrieron que tenían 13% tenían además enfermedad de Hirschsprung, como en este otro que segundo del 2019 se hizo, es una base de datos de 220 hospitales de Estados Unidos que están asociados entre sí. Llegaron a tener 373 pacientes con este diagnóstico y vieron que la incidencia de Hirschsprung en estos pacientes era de un 15,3%, con lo cual es algo que me parece que es importante tenerlo en la cabeza. Ahora sí, pasamos al otro carril de la clasificación, ¿sí? Al carril de las obstrucciones funcionales, donde está la enfermedad de Hirschsprung, ¿sí? Una de estas posibilidades es el síndrome del colon izquierdo hipoplásico o pequeño. ¿M? Eh, ¿Cuál es la característica de este síndrome? El estrechamiento del colon a nivel del ángulo esplénico, ¿sí? Y lo que genera es una leve hipoplasia del colon distal. Sin embargo, puede llegar a tener algo de tránsito, con lo cual la hipoplasia no suele verse tan importante como en los que mencioné previamente, ¿sí? Esta patología sí está muy fuertemente asociada a la diabetes materna, gestacional. La imagen del colon por enema es bien típica, con el estrechamiento precisamente en el ángulo esplénico. Y también puede liberarse un tapón meconial, pero no suele ser tan viscoso o espeso como los mencionados previamente, ¿sí? Estos pacientes suelen responder bien al nursing eh, y este estudio del 2009 nos aclara que tiene una muy baja incidencia este síndrome, pero que viene en aumento la diabetes gestacional, con lo cual habría que pensar en la posibilidad de que esto podría llegar a aumentar el riesgo o la incidencia del síndrome del tapón meconial, ¿sí? Sugieren en todos estos pacientes igualmente hacer la biopsia rectal para descartar el Hirschsprung, ¿sí? Eh,
y siguiendo en esta idea y un poco lo que hablaba recién Román, este es otro artículo en el que sugiere que en todos los pacientes con síndrome del colon izquierdo debería hacerse antes de la biopsia rectal una manometría no rectal, ¿sí? Ellos muestran su serie en la que vieron que no necesitaron casi en ningún caso hacer la biopsia rectal, solo en uno, y lo que hay que tener en cuenta acá, que también hablaba Román recién, es el tema de, bueno, el primer mes de vida, qué tan fiable es la manometría, por lo menos en el medio que uno está. eh, con la tecnología que hablaba Román, tal vez se podría hacer más fiable esto. Dentro de la obstrucción funcional también está esta entidad que es bastante compleja, es una patología de las más complejas probablemente, la pseudoobstrucción intestinal pediátrica. Ya en el 2018, por suerte, se hizo el consenso europeo sobre esto, eh, que probablemente una de las cosas más importantes es diferenciarla de la de adultos, ¿sí? Eh, Dentro de esta diferenciación, ya algo importante es que el 50% de estos pacientes pueden empezar a tener síntomas el primer mes de vida, ¿sí? La incidencia de 1 en 40.000 es una incidencia, a pesar de que es un consenso europeo, es de Estados Unidos. Tiene como clara diferencia también con el Hirschsprung que esto afecta a todo el tracto digestivo, ¿sí? Y los síntomas son oclusivos, pero pueden ser intermitentes, de resolución espontánea, aunque a veces pueden durar mucho y no ser tan de resolución espontánea, digamos. Eh, es interesante también para tener en la cabeza, obviamente, estos pacientes no es solo la afectación del colon, entre el 36 y el 71% de estos pacientes van a tener afectación del tracto urinario, incluso hay un 20% de estos pacientes en los que se puede llegar al diagnóstico de megavejiga de forma prenatal, y tienen como característica 10 veces más frecuente en ellos es la malrotación intestinal, ¿sí? De hecho, hay artículos y también se propone como parte de criterios para tener en cuenta esta enfermedad es el paciente que post corrección de la malrotación intestinal persiste con vómitos, ¿sí? Esta guía también puso algunos criterios diagnósticos que deben cumplirse por lo menos los primeros 2 meses de vida o durante 6 meses consecutivos, y los criterios diagnósticos son por lo menos dos de afectación neuromuscular del intestino delgado, que sea, digamos, visto por manometría, histología o estudios contrastados, niveles hidroaéreos recurrentes o persistentes del intestino medio, alteraciones genéticas o metabólicas asociadas e insuficiencia intestinal, que una de las situaciones para definirla obviamente es la necesidad de nutrición parenteral. Este es un artículo que me parecía interesante agregarlo primero porque es nacional, es del Sor María Ludovica. Justo antes escuché que había una cirujana, me parece, del hospital. Y reunieron todos los pacientes que tuvieron durante un tiempo como para describirlo, ¿sí? Y me parecía interesante poner esto, la diferencia o diversidad de signos radiológicos que se pueden encontrar en esta patología. ¿Mm? Pero bueno, esto era el paciente neonatal, el paciente que uno ve, lo puede ir estudiando y más allá de las complicaciones, tiene probablemente un poco más la cabeza en esto. Pero las cosas se pueden complicar y puede presentarse con una enterocolitis asociada, ¿sí? Si bien raramente ocurre en los recién nacidos, puede ser que haya algún paciente que no se diagnostique inicialmente y entonces su forma de presentación sea mediante la enterocolitis. Además de que un 5% de los pacientes con Hirschsprung pueden presentarse con perforación intestinal y un 10% con esta enterocolitis asociada, ¿sí? Eh, este, este artículo del 2009 lo que buscaba era tratar de poner criterios diagnósticos para esta enterocolitis asociada a la enfermedad de Hirschsprung. Hicieron un método DELPI con 27 expertos en los que se le hicieron un interrogatorio, un cuestionario, mejor dicho, para que cada uno diga lo que le parecía más relevante de esta patología, ¿sí? Eh, y en lo que más acuerdo hubo fueron en estos síntomas o signos que
que son diarrea explosiva, distensión abdominal y signos radiológicos de obstrucción intestinal, es decir, nada muy, muy específico, ¿sí? Eh, de hecho, con esos síntomas uno también puede confundir el cuadro con la enterocolitis necrotizante, que tenemos claro que es una patología del prematuro. Sin embargo, entre el 5 y el 10% de nacidos a término también pueden llegar a presentar enterocolitis necrotizante. Es verdad que la gran mayoría de estos pacientes va a tener comorbilidades asociadas. Bueno, la forma de llegar al diagnóstico de esta enterocolitis es cumpliendo también unos criterios eh, diagnósticos específicos, hay una escala incluso de sospecha diagnóstica, pero bueno, deben tener signos sistémicos inespecíficos y los signos abdominales. Tal vez una de las diferencias posibles entre la enterocolitis necrotizante y la asociada a enfermedad de Hirschsprung puede ser, estos son particularmente tienen mucho dolor en la palpación, bueno, la coloración de la pared abdominal, ¿sí? Y bueno, en los signos radiológicos, el ilio de oclusión intestinal y como patognomónico la neumatosis intestinal, ¿sí? Justo antes de que empiece todo, hablé un poco con el doctor Puigdeval, y es verdad, tal vez podría haber puesto en vez de alergia a la proteína de leche de vaca, colitis eosinofílica o colitis alérgica, ¿sí? Porque en realidad apunta a eso, ¿sí? Sabemos que la alergia a la proteína de leche de vaca, la presentación que tiene habitualmente no tiene nada que ver ni con un Hirschsprung, ni con una enterocolitis asociada a Hirschsprung, está claro, pero es una patología que viene en ascenso con una incidencia actual del 2 al 7,5% el primer mes, el primer año de vida, perdón. Eh, y tiene una de sus formas de presentación, por suerte es la menos frecuente, pero que es como un síndrome de enterocolitis, ¿sí? Que va a presentar síntomas generales, sistémicos, como hipotonía, palidez, letargo, diarreas que pueden ser sanguinolentas también, vómitos, y tiene como característica el inicio de estos síntomas después de la ingesta de la proteína, ¿sí? Ya en el 99, el equipo del Boston Children publicaba esto que trataban de diferenciar las colitis alérgicas de lo que era una enfermedad de Hirschsprung, ¿sí? Y ellos proponen, dentro de los criterios diagnósticos para poder diferenciar esto en el colon por enema, es que tal vez en las colitis alérgicas se podría ver edema de mucosa rectal, a diferencia de la enfermedad de Hirschsprung, que tendría que ser sobre la zona de transición. ¿Mm? Este artículo de otro grupo japonés del 2006 hicieron un estudio prospectivo donde es un hospital de referencia donde llegan muchos pacientes derivados y pusieron todos los pacientes derivados por sospecha de enfermedad de Hirschsprung. De esos 26 pacientes que llegaron durante ese año, 9 confirmaron el diagnóstico, entonces los sacaron del trabajo, pero los otros 17 le confirmaron diagnóstico de alergia a la proteína de leche de vaca, bien sea tanto por un desafío diagnóstico o por un test de transformación linfoblástica en sangre, ¿sí? De estos pacientes, la descripción de los síntomas fueron 17 de ellos, o sea, todos tuvieron distensión abdominal. 7 vómitos, de los cuales 3 además eran biliosos, ¿sí? Y después uno y uno de estreñimiento y retardo del crecimiento. A todos estos pacientes se le efectuó colon por enema y en uno de ellos vieron una área de transición a los que igualmente le hicieron la biopsia que fue negativa, ¿sí? Pero esto también lo aclaro, ¿por qué? Porque no es el único estudio que muestra esta posibilidad de áreas de transición eh, en colon por enema y que pueden confundir siendo una alergia a la proteína de leche de vaca. Eh, Hay algunos otros más, pero bueno, es para tener en cuenta al momento de hacer estos diagnósticos con una patología que tal vez uno la trata como algo más, eh, más fácil o menos riesgoso, mejor dicho. Y bueno, y por último, como para cerrar, vimos los pacientes neonatos, los pacientes complicados, y ahora hay que ver algo por lo menos de esos pacientes que son pocos, pero difíciles que pasan la etapa neonatal sin un diagnóstico de enfermedad de Hirschsprung, ¿sí? Y bueno.
¿Cuántos son estos pacientes? Bueno, depende. Según el primer estudio, un 8% pueden llegar a presentar sus primeros síntomas entre los 2 y los 36 meses, pero este segundo estudio, que se hizo en el 2003, tenían más cantidad de pacientes. El estudio este en realidad apuntaba algo que también había hablado Daniel previamente, a la efectividad de la biopsia rectal en los pacientes más grandes, ¿sí? Tienen pacientes hasta 3, 5 años que ponen en la lista, pero bueno, lo que quería centrarme en este estudio es que si bien el 70% de los pacientes presentaron síntomas durante el primer mes de vida, hay un 13% que lo hicieron luego del año de vida, ¿sí? ¿Cómo puede presentarse en los pacientes ya lactantes o niños fuera de la etapa neonatal? Y en general es con un estreñimiento refractario, que uno lo puede definir como la falta de respuesta a un tratamiento adecuado constatado, ¿sí? Es importante eso, luego de 3 meses. Al examen físico va a tener evacuación explosiva luego del tacto o con los enemas, la ampolla rectal vacía, algo que es importante también para la clínica, siempre al momento de evaluar estos pacientes, distensión abdominal y bueno, estos pacientes ya vienen probablemente con una situación más crónica que los puede llevar incluso a una desnutrición crónica, ¿sí? Pero bueno, acá en esta etapa de la vida tenemos por lejos el principal diagnóstico que tenemos que pensar siempre es el estreñimiento funcional o primario, que se lleva entre el 90 y el 95% de los casos, y el 5 al 10% restante sabemos que no son todos enfermedades de Hirschsprung, entonces esto lo hace cada vez más difícil llegar al diagnóstico si es que es una enfermedad de Hirschsprung. Pero bueno, sí me interesaba hablar un poco en particular de la calasia del esfínter anal interno, que se presenta, como les comentaba recién, con estreñimiento refractario, episodios de distensión abdominal. El colon por enema no va a dar una zona de transición, lo que puede ser algo que nos confunda o que nos lleve directo a al estreñimiento funcional, pero en aquellos pacientes en los que se llegue a hacer la manometría no rectal, acá es donde probablemente tengamos la mayor duda diagnóstica porque, como dijo Román, el reflejo rectonal inhibitorio va a estar ausente en estos pacientes y nos obliga a descartar con una biopsia rectal que nos va a hablar de que no es un Hirschsprung porque tiene células ganglionares. Los tratamientos para esta patología son la inyección de toxina botulínica o la miomectomía, pero bueno, en este metaanálisis que se publicó en el 2012, dice que la mejor opción probablemente sea la miomectomía posterior, ya que el Botox tiene mayor tasa de incontinencia, menor respuesta y al ser algo que tenga que aplicarse cada 4 o 6 meses, muchos más procedimientos para exponer al paciente. Así que bueno, muchas gracias.